a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de estar reunidos en esta semana de oración de Volvamos a Dios, hermanos. Nuestro mayor anhelo es poder reflexionar en el consejo de la palabra de Dios, acercar nuestro corazón a Dios cada vez más, hermanos, pues este es el tiempo que Dios nos permite, el tiempo que Dios nos concede para buscar de su rostro. Sean todos bienvenidos a esta transmisión y yo les invito a que elevemos este clamor al Señor, oremos a Dios y le pidamos a Él. Padre eterno, en esta noche te agradecemos por tu grande bondad, amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites como tu pueblo, reunidos por la fe, Señor, para buscar tu rostro, para volvernos a ti, para acercarnos a ti, Señor. Hoy es el día que tú tienes para hablar una vez más a nuestro corazón, para hacernos reflexionar, Señor, en la necesidad de volver hacia ti, de poder comprender, de poder entender, Señor, cómo están las decisiones, acciones y actitudes de nuestra vida en este momento. Y si nos hemos alejado, volver a ti, Señor. Usa mi vida, Señor, a través del poder y la unción de tu Espíritu. Que sean palabras buenas al corazón de tu pueblo. Palabras sabias conforme a tu sabiduría, Señor. Palabras que ayuden a tu pueblo a entender, que podamos ver cómo está nuestra vida para volver a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por seguirnos hablando como tu pueblo, pues te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, quiero que hablen sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19. El tema de este día se llama cisternas rotas, hermanos. Y vamos a aprender sobre la necesidad que ustedes y yo tenemos de buscar al Señor, de no confiar en nuestros propios recursos, sino única y exclusivamente nuestra confianza debe de estar en nuestro Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 12 al 19, dice la palabra del Señor. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Qué triste es cuando una persona deja de buscar de Dios. Qué triste es cuando un creyente que se supone, en teoría, por definición de la palabra, el creyente es aquel que cree, deja de confiar, deja de creer y deja de buscar a Dios. Esto ha pasado por muchos tiempos. Desde anteriormente podemos ver en la Escritura que el pueblo de Dios que se suponía creer en Dios ya no lo estaba haciendo. Dejaron de buscar a Dios y se inclinaron al mal. Y en nuestros días, ese mismo síntoma, esa misma enfermedad, ese mismo diagnóstico sigue apareciendo entre aquellos que en un momento creyeron, pero descuidaron su fe, descuidaron alimentarse espiritualmente y hoy en día han dejado de creer en Dios. Por eso debemos de prestar atención a cómo el mensaje que Dios habla a su pueblo para poder entender
¿Cuáles son las consecuencias de dejar de buscar, depender y confiar en nuestro Dios? Recuerdo hace muchos años, en una de las clases de la universidad, el profesor hacía una pregunta sobre un tema. La materia se llamaba Economía del Sector Público. Y recuerdo que el profesor nos fue preguntando a uno por uno nuestra opinión sobre un tema del libro. Y cuando me tocaba dar la explicación al punto, empecé a hablar y explicar y mencionar respecto a lo que había entendido de la lección. Y pasados unos minutos, el profesor nada más se rió, movió la cabeza y me dijo estas palabras que quedaron muy grabadas en ese momento en mi mente. Me dijo el profesor: Celfa, muchas cosas has dicho y no has concretado nada. En 2 frases, explícame lo que entendiste. Y el maestro lo que me da a entender es de que sí, probablemente había entendido, pero di vueltas y vueltas al tema y no fui puntual sobre la situación que el profesor quería que yo explicara. Y desde ahí se me quedó esa frase y entendí que muchas veces el hablar y dar vueltas sin llegar a un punto preciso no lleva a nadie a ningún resultado. Se necesita ser preciso y conciso sobre una situación. Y al recordar, hermanos, esta situación, esta anécdota en mi vida, y al leer lo que acabamos de estudiar en este pasaje de Jeremías capítulo 2, Dios siempre fue claro y les fue desarrollando menuzadamente el problema de la apostasía, el problema de la infidelidad, el problema de la ingratitud que Dios había visto en su pueblo. Como lo hemos visto a lo largo de esta semana, Dios señaló y fue claro en su mensaje al mencionarle a su pueblo que dejaron de ver las grandes bondades que Dios siempre ha hecho en su pueblo. Que en el corazón del pueblo había un mal, había raíces de intenciones del por qué se habían alejado y se habían apartado de Dios, volcándose a la idolatría. Por su ingratitud, por su dolor, indiferencia, por sus pecados, Dios menciona el por qué ellos habían dejado de buscar del Señor. Como también Dios fue muy claro hablando sobre la capacidad de liderazgo espiritual que su pueblo no estaba haciendo y que fueron evidencias de que ellos se estaban alejando cada vez más de Dios. Y ante todo este panorama, el Señor muestra en su mensaje 2 puntos concisos, 2 formas tan claras de entender en resumen la infidelidad y la ingratitud de su pueblo. El Señor quiso dejar en claro y sellar en la mente y en el corazón del pueblo de Judá cuál era el motivo por el cual Dios estaba hablando. Segundo, darles a entender por qué en ese momento el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Y esa decisión es que decidieron ser infieles e ingratos al Señor. Y todo este capítulo 2, todo este diálogo de la acusación de Dios ante su pueblo se puede resumir en lo que leímos en el versículo 13. 2 males he visto en mi pueblo. 2 circunstancias, 2 acciones, 2 actitudes que el Señor puntualiza y determina sobre el pecado que su pueblo estaba realizando. 2 males que eran la enfermedad. Y a la vez Dios daba el diagnóstico, Dios daba la forma en cómo solucionar esos 2 males. Por lo tanto, hermanos, si el Señor puntualiza dónde es el punto donde uno se equivoca, es porque Dios espera el cambio. Es porque Dios sigue dando la oportunidad de que el ser humano reflexione en su vida y que pueda retomar el camino hacia Él. Si Dios señala estos 2 males en su pueblo, es porque Dios quería que el pueblo se diera cuenta de su situación para que volviera a Él. Como la persona cuando podemos estar enfermos y vamos a un doctor. El doctor, al ver los análisis clínicos que tenemos que hacernos para el diagnóstico del dolor, de la enfermedad, el doctor se podrá dar cuenta, dado su conocimiento, cuál es la patología que hay en nosotros. Y una vez que se determina la patología, vendrá el tratamiento médico para poder solucionar esa enfermedad.
nosotros tenemos que escuchar el diagnóstico. Tenemos que saber qué es lo que pasa en nosotros para poder cambiar. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en este momento en su pueblo. Y quería que su pueblo se diera cuenta de los dos grandes males que ellos habían cometido. Si analizamos desde el versículo 12, la declaración del Señor es algo tan sorprendente que aún la misma naturaleza puede quedar horrorizada y darse cuenta del error. Si recordamos los versículos finales que hablamos el día de ayer en este mensaje, lo podemos observar desde el versículo 10 y en el versículo 11, que Dios muestra a su pueblo que en ninguna región, en ninguna nación, en ningún rincón del planeta que adoraban a otros dioses que no eran dioses, se había encontrado un mal tan grande como dentro del pueblo de Israel. Desde Kitim hasta Cedar, desde el oriente hasta el occidente, no se había visto un pueblo capaz de dejar a sus dioses por tener otros. Los únicos que lo habían hecho era el pueblo de Dios, cambiar al verdadero Dios por dioses vanos. Y ese mensaje nosotros ahora debemos de ponerlo en nuestros tiempos. En cualquier lugar, desde cualquier generación, hay personas que han cambiado su fe en el Dios verdadero por otras cosas, por otros dioses. Por eso menciona en el versículo 11, espantaos cielos sobre esto y horrorizados, como testigos del error del pueblo del Señor. Y es sorprendente, hermanos, que cuando una persona, un creyente, se empieza a alejar a Dios y hay evidencias claras de ese alejamiento, esa persona no se dé cuenta o no se quiera dar cuenta. Todos los demás personas a su alrededor se dan cuenta del cambio de actitud, de ánimo, de palabras y de fe en esa persona. Pero quien tiene estas circunstancias no se está dando cuenta. Dios es puntual y dice, dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí fuente de agua viva. Le dieron la espalda al Señor. Y en consecuencia de haber dejado la fuente de agua viva, el segundo mal que hizo el pueblo fue cavar para ellos mismos cisternas. Pero esas cisternas, Dios dice, son cisternas rotas que no pueden retener el agua. Hermanos, para la región en la cual el pueblo vivía, en toda esa región de Palestina, una zona desértica, una zona donde el promedio pluvial es menor al promedio en las diferentes regiones del mundo, donde la subsistencia de una civilización depende de el tener naturalmente este recurso no renovable que es el agua. En la historia de las civilizaciones, de la historia de la humanidad, hermanos, podemos encontrar que estas grandes civilizaciones siempre tuvieron asentamiento cerca de un afluente, de un río. Las grandes civilizaciones, su desarrollo potencial económico, agrícola y de población siempre iba asociado a que cerca de ellos hubiera una fuente de agua que pudiera vitalizar toda la actividad humana. Porque nosotros sabemos, hermanos, que sin agua el ser humano no puede subsistir. Naturalmente nuestro cuerpo está compuesto por 2/3 partes de agua. También, hermanos, debemos de entender que si nosotros dejamos pasar ciertas horas sin beber el importante líquido, el agua, simplemente el cuerpo humano no resistirá y morirá. Ahora imagínense cómo una población, una ciudad puede subsistir y mantenerse sin el vital líquido. Se cree que en el futuro las guerras que habrá entre naciones serán por pelearse por la posición o el derecho del agua dulce, el vital líquido que sacia la sed del ser humano. Es algo sorprendente y es algo vital para el desarrollo de una población. Dios está comparando la necesidad del ser humano para poder vivir, en este caso, tener una fuente de agua, agua dulce, que les permitan hacer todas las funciones vitales del ser humano,
¿Cómo comparado con la necesidad primordial del ser humano de tener un contacto, una relación y sentir la presencia de Dios? Si algo, hermanos, en la escala de importancia del ser humano necesita para subsistir, siempre será el agua. Y de la misma forma, en la escala de prioridades, lo que el ser humano siempre necesitará es tener la presencia de Dios en su vida, de que pueda tener una búsqueda y saciar su corazón solo en la presencia de Dios. Por lo tanto, en aquellos tiempos era importante asentar una ciudad cerca de un afluente. Y si no lo tenían, la capacidad o el ingenio humano daba para poder crear un tipo de cisternas que simplemente era un mecanismo de retener el agua de lluvia para poder darle de beber a los animales, para poder cultivar o para cuestiones de aseo. Era importante que si en esa zona cerca no había un afluente de agua dulce, lo más importante era crear una cisterna. Pero el problema de estas cisternas es que no podían retener por mucho tiempo el agua que ahí se acumulaba. Y si el agua se mantenía en esa cisterna, el problema surgía en que la falta de movimiento de esa agua dejaba de producir oxigenación y por lo tanto el agua estancada se echaba a perder, producía malos olores y era inservible para el consumo humano como también para el consumo de los animales. Por lo tanto, nunca se podría comparar una cisterna fabricada por el ser humano a una fuente natural donde el agua tiene una fluidez normal, tiene una oxigenación normal y que siempre será vital para el desarrollo de la vida. Pero ese fue el problema que Dios detectó en su pueblo. Dejaron de buscar y de depender de Dios, el único que puede dar vida al ser humano. Una fuente de agua viva, una fuente real, una fuente que solo puede saciar el corazón. Y los hombres decidieron vivir por su propia creatividad, por sus propias fuerzas, por su propio ingenio, por sus propias capacidades, para no depender de Dios, y se crearon cisternas. Cisternas que no podían retener agua, y si la retenían esa agua, pronto se hacía inservible. Entonces, si analizamos este mal de acuerdo al consejo de la palabra que estamos leyendo, el pueblo estaba perdido. Porque si algo debemos entender, hermanos, es que sin Dios nada somos y nada podemos. Solo Él es fuente de agua viva. Solo así tú puedes mantener vivo tu corazón en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier necesidad. ¿Por qué el pueblo decidió hacer en sí propias cisternas? Porque les parecía duro o difícil seguir los lineamientos del Señor. Ya lo hemos hablado en estos sermones. Porque los placeres de este mundo, al ver las prácticas idolátricas de las demás naciones, les parecían atractivas y por lo tanto cayeron en esos pecados. Y decidieron no esperar en Dios. Y eso, hermanos, es uno de los grandes golpes que en este tiempo de pandemia, ya casi un año, muchas personas han experimentado. Han dejado de buscar a Dios porque se han llenado de impaciencia y buscan por sus propios medios resolver sus problemas, pero aún así no los pueden resolver. Son esas cisternas rotas que se han esforzado de una u otra forma a lograr algo sin ver a Dios, sin depender de Dios, sin pagar el precio delante del Señor, y quieren por sus propios méritos, formas o circunstancias resolver una situación y no pueden. Ver que un cristiano ya no ora, ya no lee la palabra, ya no ayuna y ya no espera en el Señor, es un pan tan común que hoy en día se ve. Personas que han decidido por su propia decisión ya no buscar al Señor.
Y el hecho de no hacerlo es porque ellos mismos están cavando cisternas que no pueden retener y no pueden dar absolutamente nada. ¿En qué momento es probada nuestra fe? ¿O por qué Dios permite los problemas para que nuestra fe sea probada? Es ahí cuando hay pruebas, luchas y dificultades donde podemos acercarnos a Dios y esperar en Él, porque sabemos que Él es una fuente de agua viva, que aún no importando el fuerte calor o el fuerte frío, ahí habrá un agua que beber y que producirá vida. Pero muchas personas, ante las dificultades que enfrentan, ya no pueden confiar en el Señor. Y quiero darte un ejemplo sobre la importancia de depender y esperar en el Señor, porque Él es la única fuente de agua viva. Ahí mismo en el libro de Jeremías, pero quiero que vayas conmigo al capítulo 17. Una vez más Jeremías habla sobre este pecado, estos dos males que había hecho el pueblo ante el Señor: dejar a Dios, fuente de agua viva, y cavar para sí solos cisternas rotas. Pero para estas alturas de la vida y del ministerio del profeta Jeremías, ya las cosas no iban tan bien. Tenía grandes enemigos Jeremías que querían que él muriera. Los reyes ya no estaban cómodos con la forma en cual Jeremías hablaba estas profecías tan duras, y por lo tanto al profeta lo rechazaban. También para este capítulo 17 el contexto nos menciona que muchas personas se burlaban del profeta porque no se habían cumplido esas profecías que hablaban de destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, la gente se burlaba del profeta, la gente hostigaba al profeta, había enemigos que se habían levantado contra el profeta y el profeta correría peligro. Pareciera que estos problemas y estas dificultades a cualquier persona harían desmayar y desistir en el llamado que Dios le ha dado para hablar su palabra. Pero en este capítulo Jeremías muestra su grande fe, confianza y seguridad en Dios, aún a pesar de estar enfrentando una situación muy difícil en su vida. Y el profeta revela estos dos males que estaba haciendo su pueblo. En el versículo 6 del capítulo 17 de Jeremías, versículo 5 de Jeremías 17, menciona Jeremías: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo puede saber una persona que ha cambiado a Dios, fuente de agua viva, por sus propias cisternas? Cuando la persona confía más en el hombre, en las personas, en sus propios recursos, en sus propias habilidades, en su propio criterio y razonamiento, antes que confiar en Dios. Y esto provoca lo que el Señor ha dicho a través de este mensaje en Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre. Y en contraste, el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquel que confía en Dios no va a confiar en el hombre, ni en sus propias fuerzas, ni en sus propios recursos, ni en sus propios placeres, ni en sus propios deleites. Sabe que en Dios espera, sabe que en Dios puede confiar, sabe que Dios va al frente de él, va enfrente de su familia, y por lo tanto él solo está poniendo toda su vida y confianza en el Señor. Es una acción de fe. Pero el hombre que confía en el hombre o en sí mismo es aquel que cava cisternas, es aquel que busca por otros medios resolver un problema y no esperar tanto tiempo en la respuesta de Dios. Pero el que confía en el hombre es maldito, pero el que confía en el Señor es bendecido. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y miren la ilustración de cómo se compara aquella persona que confía en el Señor. Versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Dios es fuente de agua viva, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquel que confía en el Señor se mantiene apegado, buscando a Dios y dependiendo de Dios. Y es bendito y es comparable como un árbol sembrado junto a una corriente de agua. El árbol necesita que constantemente se le esté nutriendo con el vital líquido para mantener sus hojas y su follaje verde y pueda mantener dando fruto constantemente. Pero cuando un árbol está plantado en una zona árida donde falta la lluvia, inmediatamente ese árbol se secará y no podrá mantenerse por la gran sequía. Necesita el vital líquido. Y aquí lo sorprendente, hermanos, en este mensaje es que el que confía en el Señor será como un árbol que constantemente está conectado a un afluente líquido, un afluente que trae vitalidad. Y habrá calor y habrá sequía, pero sus hojas se mantendrán verdes y dará fruto constantemente, porque el sol, ni las inclemencias, ni las circunstancias le afectan. El agua le mantiene vivo. Y lo mismo el creyente, aquel que sigue buscando de Dios, dependiendo de Él, esperando en Él, descansando en Él, que no confía en sus recursos, ni confía en la gente, sino que solo confía en Dios. Podrá venir el sol, podrá venir la sequía, podrá venir la enfermedad, vendrá la prueba, vendrá la crisis, vendrá la lucha, pero su constante comunión con Dios le permitirá mantenerse de pie, aun a pesar de la circunstancia adversa, porque Dios le sostiene, Dios le da fuerza, Dios le da vida. Aquella persona que cree y depende y busca del Señor. Los que confían en el Señor tienen eso. A pesar de los peligros que en ese momento Jeremías estaba enfrentando, de burla, de persecución, de amenazas de muerte, Jeremías dice: el pueblo ha preferido confiar en ellos mismos o en otros dioses. Yo estoy confiando en el Señor. Y es algo, hermanos, que tenemos que hacer. Es algo que no tenemos que dejar. Y es sorprendente, hermanos, cuando el pueblo del Señor depende de Él. Ahí mismo en Jeremías capítulo 17, versículo 13. Dice el profeta: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Imagínate, el Señor es esperanza en Israel. No importa, dice Jeremías, lo que esté enfrentando, pasando, yo estoy poniendo mi confianza en el Señor y en lo que Él ha dicho. Y todos los que se alejan y se apartan de Él no serán nada, serán como el polvo. Hay de aquellos que se alejan del Señor, manantial de agua viva. Una persona no podrá sobrevivir más tiempo si bebe de un agua podrida, sucia o estancada. Las grandes enfermedades golpearán su cuerpo y morirá inmediatamente. Pero aquel que busca al Señor tendrá vida. La pregunta, iglesia, en este momento es: ¿estás haciendo de Dios la base de tu fe y confianza? Y estás teniendo en Él una relación constante día a día, porque sabes que es el único que te puede mantener con vida y fortalecerte en tiempos de dificultad. ¿O estás buscando otros remedios u otras formas para darle solución a tu vida o a tus problemas? El problema es que ese era el error del pueblo, y esos errores tienen consecuencias. Y cuando somos cisternas rotas, cuando estamos buscando la solución en otras cosas y no estamos dependiendo ni esperando del Señor, hay grandes consecuencias. Así como una cisterna rota no puede retener el agua, cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor, cuando nosotros ya no buscamos del Señor, también habrá consecuencias de nuestra decisión. Y Dios es muy claro. Y a partir del versículo 14, Dios les muestra las consecuencias de esos dos males que ellos estaban cometiendo.
En primer lugar, Israel estaba viviendo en esclavitud, sometidos por el poderío de las otras naciones, sin libertad de poder vivir, disfrutar y hacer de su vida como un pueblo bendecido por el Señor. No podían. Y pregunta el Señor, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? El propósito de Dios es que ellos fueran una nación libre, gobernados por Dios, que conocieran la ley de Dios, como lo veíamos ayer, una nación, un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero el pueblo no podía vivir su propósito porque ellos habían hecho dos males: dejar a Dios y vivir su vida conforme a sus habilidades, conforme a sus propósitos y no conforme al propósito de Dios. Israel volvió a la esclavitud, pero no a la esclavitud de Egipto, a una esclavitud peor. Ahora cualquier nación podía atacarlos y hacer de ellos como quisieran. El Señor les pregunta, ¿por qué han venido a ser presa ahora? ¿Por qué en cualquier momento hay inestabilidad? Pasan de un problema a otro y no pueden avanzar. Al contrario, empeoran. ¿Por qué están sufriendo eso? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron la tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Es decir, en todo Israel, en Judá, no había esperanza, no había seguridad, no había bendición, no había estabilidad. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en Dios. Y hoy, hermanos, ¿cuántos hogares de muchos creyentes viven bajo los problemas, bajo los azotes, bajo las dificultades, bajo las luchas? No hay paz en el corazón, hay tristeza, hay depresión, hay ansiedad, hay enfermedad, porque dejaron de buscar de Dios. Y son tan vulnerables en la fe y en sus vidas. Dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Aquí el profeta, a través del Señor, hablando a través del profeta, menciona que dos grandes enemigos del pueblo, Asiria y Egipto, estaban haciendo con el pueblo lo que ellos quisieran. Y hoy en día, hermanos, y déjenme serlo más claro, hoy en día muchos cristianos están sucumbiendo ante los ataques de Satanás, nuestro enemigo y adversario, porque él se ha levantado con fuerza para destruirnos, para robarnos la salvación, el gozo, para que dejemos de creer en el Señor. Y somos presa de nuestro enemigo porque nosotros dejamos de buscar a Dios y porque hemos tratado de resolver nuestros problemas por nuestra propia lógica y recursos y no volver al Señor. Y el Señor menciona en el versículo 17, estas decisiones que tú has tomado no fue consecuencia por haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Cada situación, hermanos, tiene un porqué. Si a ti te duele una parte del cuerpo, no es porque mágicamente vino el dolor, no, hay un porqué está apareciendo ese dolor. Lo mismo, esa crisis, esa lucha, esa dificultad que estés enfrentando, tiene un porqué. Dios la ha permitido para llamar tu atención y que vuelvas a Él. Pero también muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestros errores. Y el principal error que cometemos es dejar de buscar de Dios, es dejar de depender de su mano y buscar respuesta en otros lados. Y es ahí cuando Dios nos dice, no es porque yo sea malo, sino porque ustedes me han abandonado, me han dejado y han buscado otras soluciones. Pero lo más sorprendente, hermanos, que quiero que analicemos, es de que el pueblo, Dios les estaba mostrando la realidad de sus acciones. Y aún así, pareciera ilógico que quien más te hace daño, lo sigas buscando. Es como las personas que saben que el consumo del refresco del veneno negro les hace daño, y el doctor les prohíbe para su bienestar de salud, pero aún lo siguen tomando y abrazando y diciendo, ay, es que no lo puedo dejar, pero eso te está matando. Y lo mismo estaba pasando aquí, y el Señor les refleja a su pueblo esta situación. En el versículo 18, ahora pues,
¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? El Señor primero les dice: Asiria, como el cachorro del león, ha venido y vendrá para destruirles. Y en ese momento ellos sufrían porque los asirios ya habían llevado en cautiverio a Samaria, a Israel, y también querían conquistar a Jerusalén. En ese momento tiene que haber alianzas y Jerusalén salía con Egipto para poder enfrentar a los asirios. Y por lo tanto Judá estaba confiando más en el poderío militar de Egipto en contra de sus enemigos asirios. Y si Egipto venía en contra de Jerusalén, Jerusalén entonces confía en los asirios, en su poderío militar para poder enfrentar a los egipcios. Quienes les hacían daño, quienes les esclavizaban, quienes les robaban todo, eran los únicos en los cuales ellos podían confiar. Bebían del Nilo, bebían del Éufrates, pero no bebían de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar a Dios, manantial del agua viva, y cavaron para sí propias cisternas. ¿Cuáles son esas cisternas? Confiaron en las riquezas de Egipto, confiaron en el poderío de Egipto, como también lo hicieron en su momento en el poderío de Asiria, en la grandeza de los carros y la estrategia militar de Asiria, y no confiaron en el Señor que tenía el poder para librarles. Y hermanos, analizar, tanto en el libro de Samuel como en el libro de Jueces, en el libro de los Reyes o en el de las Crónicas, varias veces Dios cómo peleó las batallas de su pueblo. Y con una multitud de ejércitos contrarios al pueblo de Israel, Dios con poquitos soldados los destruía y les daba la victoria. Así que la respuesta del pueblo siempre estaba en Dios y no en los recursos militares. Y hoy muchos creyentes piensan que la única respuesta a sus necesidades son sus propios recursos antes que el poder de Dios manifestado en medio de sus necesidades. Es Dios el que actúa si confías en Él y esperas en Él. Pero el pueblo estaba confiando y buscando el agua del Nilo, buscando las cuestiones de Egipto o buscando el agua del Éufrates, buscando a Siria para respuesta cuando eran ellos quienes mantenían oprimido al pueblo. Y hoy muchos creyentes saben que de Dios viene la respuesta, pero no lo pueden buscar. Y siguen buscando solucionar sus problemas con cosas que les hacen daño. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que creyentes sigan esperando el bien de aquello que les hace mal! Piensen que su respuesta solo va a venir con aquello que no les está haciendo ningún bien. Por eso la sentencia que Dios da, y es una sentencia fuerte, para aquellos que todavía tienen sus cisternas rotas, para aquellos que siguen nadando contracorriente y no quieren acercarse al Señor, para aquellos que ya no quieren congregarse, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar, saben lo que tienen que hacer, pero aún así no lo hacen y prefieren confiar en otras cosas. Mira lo que el Señor dice a su pueblo, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Lógico, si no estás con Dios, estás contra Él. Si no estás buscando de Él y esperando de Él, no esperes las bendiciones de Dios. No esperes la solución de tu problema si no quieres depender de Dios, de su palabra y someterte a Él. No esperes encontrar salud, bendición, alegría, paz en tu corazón o en tu familia si no estás buscando de Dios y obedeciendo su verdad. No esperes encontrar agua limpia, pura y cristalina que sacie tu sed si tú mismo has cavado cisternas donde no hay agua y la que hay está estancada y podrida. Es ilógico esperar una respuesta si no estás buscando de Dios, si no estás dependiendo de Él,
si no te mantienes en paciencia, perseverancia y confianza en el Señor. No vendrá. Al contrario, lo único que tendrás, dice el Señor, es lo malo y amargo de la situación por haber dejado a Dios. Es lo peor que un creyente puede hacer, dejar de buscar de Dios. Y cuando ya no buscamos de Dios, cuán amargo, cuán duro se vive y se experimenta la vida. Es el mismo pensamiento que Jeremías menciona en Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Solo nosotros, hermanos, muchas veces alargamos nuestras respuestas a las oraciones, porque en un momento sí buscamos al Señor y nos cansamos y dejamos de hacerlo y caemos en el error. Hoy en día, el único que puede satisfacer nuestro corazón es Jesucristo, fuente de agua de vida eterna. Él nos da de su Espíritu y el Señor nos invita a beber de Él. Solo puedes encontrar satisfacción, alegría y paz en tu corazón y tener vida si tú entregas tu corazón por completo al Señor. Pero si sigues esperando milagros en otros lados que no seas Dios, no lo vas a recibir. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a depender, tenemos que esperar a confiar. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Dios permite esas crisis, para crecer en ello, en dependencia, en fe y perseverancia en Dios. Si algo Dios nos demanda en nuestros tiempos difíciles, es soportar las tribulaciones como buenos soldados de Jesucristo. Si algo el Señor quiere que enfrentemos las tribulaciones, es para que podamos disfrutar el consuelo de Dios, para también poder consolar a otras personas en el momento de dificultad. Lo que Dios quiere es ver desarrollados en nosotros el carácter de su Hijo, aún en medio de las grandes dificultades, porque cuando el creyente aprende a depender de Dios, aún en sus malas circunstancias, el creyente tiene paz, el creyente tiene gozo, el creyente tiene consuelo, el creyente tiene fortaleza, porque está alimentado de la fuente de agua viva. Pero que cuando tú buscas el dinero, la respuesta rápida, los compadres, los amigos, o tu propio criterio lo pones mayor o superior que al criterio de Dios, solo habrá dolor, amargura, frustración, tristeza, enojo y depresión. ¿Qué es lo que quieres? El agua está ahí. Cristo, fuente del agua viva, de la vida eterna. Su Espíritu nos consuela, nos alienta y nos guía a través de la palabra para esperar en el Señor. Iglesia de Cristo, esperemos en Dios. No hagas cisternas rotas. No busques tus propios recursos. Vuelve a Dios. Vuelve a doblar tus rodillas. Vuelve a congregarte con ánimo, con ahínco. Lo peor que puedes hacer es decir, ya no voy a la iglesia. No, mi hermano, más daño te haces. Lo peor que puedes decir es que sé lo que Dios me pide, pero no lo quiero hacer. Es lo peor que podemos hacer. Necesitamos volver a Dios, oír su voz, buscar de Él, depender de Él. Y verás los cambios y los resultados que tu vida y tu familia necesitan. Señor, en esta noche yo te doy gracias por este consejo que tú nos hablas. Muchas veces nosotros actuamos cavando para nosotros mismos cisternas. Cuando nos cansamos, deprimimos, enojamos, frustramos o desesperamos cuando no vemos respuesta. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito será el hombre que pone su confianza en Dios, manantial de agua viva. Solo en ti hay esperanza, solo en ti hay respuesta, solo en ti hay fortaleza, solo en ti hay consuelo. Que tu pueblo pueda entender esta verdad.
Ni aún la respuesta a tu necesidad traerá felicidad a tu corazón. Solo la presencia de Dios, mientras durante el problema y después del problema, te podrá mantener con seguridad, paz y tranquilidad, porque Dios está obrando en ti. Iglesia de Cristo, es tiempo de buscar. El cielo atestigua en contra de nosotros cuando nos damos un paso hacia atrás y dejamos de confiar en Dios. Cosa que no se debe de ver en nuestras vidas, pero aún está pasando. Señor, despierta el corazón de tu pueblo para que podamos volver hacia ti. Ayúdanos, aliéntanos, dirígenos y fortalécenos conforme a tu palabra. Que podamos ir hacia ti, Señor, porque nosotros necesitamos de ti para poder vivir. No de nuestras fuerzas ni de nuestros recursos, solo de ti, de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, bendice y toca a tu pueblo. Amén, Señor, y amén. Pues, amados hermanos, les agradecemos su conexión a esta transmisión. Les invitamos a que estén atentos, hermanos, a los mensajes que tenemos en el grupo. El día de mañana, hermanos, 19 y el sábado 20 hay una actividad distrital de damas, es online. Les invitamos, hermanas, a que puedan conectarse a las actividades de este congreso distrital. Y el mensaje que tenemos de esta semana especial de oración lo vamos a continuar, solo que en el grupo les voy a poner en horario de la transmisión. Vamos a poner un horario que no choque con las actividades distritales de damas. Apenas vamos a ver el horario y lo vamos a comunicar. Es para mañana viernes y también el sábado, hermanos. El sábado les había mencionado una actividad de evangelismo que se iba a tener aquí en la iglesia, pero por motivos de la actividad distrital de damas se ha aplazado para otra fecha. Pero por eso vamos a mandar el mensaje en otro horario para que hermanas puedan gozarse en la palabra del Señor en esta convención, en este congreso distrital de damas, hermanos. Les esperamos, hermanos, en las transmisiones, les vamos a comunicar, y el domingo a las 11 de la mañana nuestra transmisión en vivo estará nuestro hermano Juan Carlos Persabal. Pues que el Señor les bendiga. Gracias a los que se conectaron, y recuerden los mensajes. Volvamos a Dios, busquemos a Dios, fuente de la vida eterna. Que el Señor les bendiga.